El atardecer gris descendía sobre la ciudad de Hatchesville, un olvidado asentamiento industrial donde el tiempo parecía haberse detenido entre la herrumbre y la ceniza. Los tejados de las fábricas crujían con el viento, las ventanas de las casas vacías estaban tapiadas y las calles, hacía mucho, habían sido invadidas por la maleza. Los habitantes ya no salían por las noches, no por miedo a la gente, sino por miedo a los sonidos, al aullido. Comenzaba bruscamente, como un cristal roto rasgando el cerebro, y se apagaba como si se disolviera en el propio aire. La gente no sabía quién o qué lo emitía, pero sabían que cuando comenzaba, debían esconderse. Ash Merrick, un hombre alto y nervudo con ojos del color del cobre podrido, estaba en el tejado de un almacén abandonado, mirando hacia el bosque. Su cabello estaba revuelto, su cuerpo cubierto de cicatrices. No era simplemente uno de ellos, era el alfa, el más fuerte, el más peligroso. Pero ahora, en su mirada, había una sombra, porque desde el norte se acercaba una manada que nadie conocía. No registrados, despiadados, no cazaban, arrasaban su territorio, sus leyes, su sangre. Saltó del tejado, aterrizó en el asfalto como un gato y se disolvió en la oscuridad, de apariencia humana. Por dentro, una bestia a la que siglos atrás se le había negado la paz. Ash no nació así. Lo habían mordido a los 13 años, la misma noche en que intentó huir de casa. Pensó que lo peor era su padre alcohólico. Se equivocaba. Lo peor estaba en el bosque. Aquello lo encontró, le arrancó la piel, le rompió la columna y lo recompuso como la naturaleza quiso, no según un patrón humano. Pasaron los años. Mató a sus agresores, mató a quienes lo cazaban, mató para sobrevivir. Pero ahora tenía que matar de nuevo, no por supervivencia, sino por territorio. Porque la manada del norte no solo desgarraba la carne, convertían, a la fuerza, distorsionando la mente, transformando a los lobos en bestias obedientes. No necesitaban personalidades, necesitaban un culto. Y cuando uno de sus lobos no regresó del reconocimiento, Ash comprendió. Todo estaba comenzando. En el sótano del matadero, convertido en su guarida, se reunieron 9 supervivientes. Entre ellos, Juno, una bestia tuerta que se había arrancado un ojo para no sucumbir a la mirada hipnótica de los alfas del norte. Ramiro, un exmercenario, herido pero vivo. Y el muchacho Kei, que solo tenía 15 años, pero ya había sobrevivido 2 veces a la transformación y no había devorado a nadie. Todavía. «Ya están en la ciudad», dijo Ash al entrar. «Necesitamos un plan, o habrá demasiada sangre». «Demasiada ya ha habido», siseó Juno apretando un cuchillo ensangrentado. «No matan, destrozan. Eso es peor». Aquella noche comenzó la batalla, sin previo aviso, sin declaraciones de guerra. Los primeros cuerpos fueron encontrados en la estación, despedazados, con garras del tamaño de machetes. La gente pensó que era un oso, o varios, pero cuando las cámaras captaron una silueta, 2,5 metros de altura, columna vertebral encorvada, ojos que brillaban con una luz blanca antinatural, comenzó la evacuación. La policía abrió fuego, pero fue inútil. Los hombres lobo del norte eran diferentes. Las balas no los detenían, solo el fuego, o alguna otra maldición más antigua, el colmillo de otro hombre lobo, más profundo en el corazón de lo que permitían las reglas. Ash luchó como si fuera la última vez. Sus garras cortaban el aire, hundiéndose en la carne. Gritos, aullidos, olor a carne quemada. Cada vez que derribaba a uno de ellos, aparecían 3. Eran más. Y sabían quién era él, el alfa, su objetivo. En las ruinas de la escuela donde una vez estudió su hermana menor, se encontró con el líder, el del norte, negro como el alquitrán, calvo, con la piel cubierta de cicatrices como un mapa. No gruñía, hablaba, como un humano. «Ash Merrick», dijo, acercándose. «Hijo del lobo, hijo del dolor, puedes arrodillarte,
o puedes desaparecer. Solo trajiste miedo, susurró Ash, y yo me convertí en parte de él. Y entonces se enfrentaron, golpe por golpe, colmillo en la garganta, dedos desgarrando costillas. La sangre brotaba como vapor de una tubería. La batalla de los dos alfas resonaba en la noche como el aullido de un ejército. Los edificios temblaban, la gente rezaba, y la lucha continuaba. Mientras Juno, Kay y Ramiro se abrían paso por los túneles para llevar los restos de la manada al sur, Ash caía y se levantaba. Su cuerpo ya no era humano, la mitad de su rostro arrancada, huesos soldados incorrectamente, pero sus ojos ardían. «No puedes ganar», graznó el del norte. «Estás solo». «Soy un lobo», jadeó Ash, «y un lobo solo es un cazador». Y entonces hundió sus garras directamente en el pecho del enemigo. Atravesó la carne, sintió el corazón y apretó. El del norte gorgoteó, emitió un chillido inhumano y se deshizo en cenizas. Pero eso solo era el principio. El asesinato de un alfa no detenía a los cultos. Seguían llegando, de todas partes, oeste, este, sur. El mundo comenzó a entender. Hatchersville no era un lugar maldito, era un frente, la primera línea de guerra, y Ash se levantó entre los cuerpos, solo, con la sangre hasta las rodillas. No era humano, no era bestia, era aquel que conocía el dolor, que había aceptado la maldición, que no se había rendido. Miró a la luna, y supo, la noche siguiente sería peor. Sabía que no retrocederían. La muerte del Alfa del Norte era una ofensa para su fe, y un culto no perdona las ofensas. Había pasado menos de un día desde que terminó la batalla, pero en el cielo ya había aparecido una señal, una luna carmesí, antinaturalmente cercana y brillante, como el ojo de una deidad. El viento aullaba como si el propio bosque llorara. Los hombres lobo captaban estas señales, todos, dondequiera que estuvieran. En otras ciudades, en las montañas, en los túneles. Era una llamada, la declaración oficial de caza, no contra los humanos, contra Ash. Apenas se sostenía en pie cuando llegó al refugio. Kay dormía junto a la pared, aferrando una chaqueta ensangrentada como un juguete. Juno apretaba una venda contra su cuello, empapada con la sangre de alguien más. Ramiro afilaba en silencio una hoja a la que estaba atado por cicatrices, no menos que a su cuerpo. «No podemos quedarnos», dijo Ash sentándose. «Vendrán por la noche. Todos». «No nos iremos», espetó Juno. «Esta es nuestra casa». «No», susurró él. «Es su trampa». No temía a la muerte, solo temía una cosa: perder el control. En cada batalla sentía cómo la bestia en su interior se volvía más fuerte, más audaz, más despiadada. Antes podía domarla, pero después de la lucha con el Alfa, sentía que se habían vuelto uno. Dentro no había división. No quedaba Ash humano y Ash lobo. Solo había uno, y comenzaba a olvidar cómo sonaba su propia voz. Se marcharon al sur, a través de un viejo túnel subterráneo donde, durante la guerra de los ferrocarriles, aún escondían municiones. La luz de las linternas danzaba sobre las paredes oxidadas. El aire olía a moho, a ratas y a muerte. Kay caminaba en silencio, pero a veces se estremecía. Ya había comenzado a oír. Pensamientos. La llamada. El susurro del culto, penetrando en la mente de cualquiera que no fuera lo suficientemente fuerte. No necesitaban colmillos. Invadían la conciencia, silenciosamente, lentamente, sin dejar rastro. A la salida del túnel los esperaban. 10, 20, más. Lobos sin rostro, con las mismas caras, los mismos ojos. No eran lobos, eran fantasmas, seres despojados de identidad. Sus huesos estaban envueltos en carne, pero dentro solo había obediencia. No gruñían, no chillaban, simplemente caminaban, uno tras otro, como una plaga. «Escondeos», dijo Ash. «Yo los detendré». «No», Ramiro dio un paso al frente. «Si mueres, ellos ganan. Te necesitan a ti, no a nosotros». Pero Ash ya avanzaba. Lo sabía.
La lucha era la única forma de respirar, la sangre, la única forma de recordarse a sí mismo, y la batalla comenzó, como si la propia tierra hubiera abierto sus fauces. Se abalanzaron. Los primeros fueron 2. Les desgarró la garganta de un salto. Otros 3. Garras en la columna, colmillos en la garganta. Gritaba, no, aullaba. Y su aullido no era simplemente animal. Contenía dolor, recuerdo, miedo, odio, todo lo que lo hacía estar vivo. Pero eran demasiados. Ni siquiera su furia era suficiente. Comenzó a retroceder. Las heridas cubrían todo su cuerpo. No golpeaban solo con garras, golpeaban a través de la mente. Visiones, susurros, imágenes de su madre muerta, de su hermana moribunda, mentiras. Pero tales imágenes solo despertaban en Ash la rabia, y la rabia era su combustible. Para cuando Kei y Juno regresaron, junto a Ash yacía una montaña de cuerpos. Estaba de pie, tambaleándose, cubierto de sangre, los ojos nublados. Aullaba, pero ya no de dolor, de algo más grande. Su cuerpo temblaba, cambiaba, los huesos crujían. Ya no podía controlarlo. No del todo, no ahora, no aquí. Ash, dijo Kei acercándose, por favor, no desaparezcas. Y entonces por primera vez lo miró, no con los ojos de un depredador, sino con los ojos de aquel niño que fue mordido 3 décadas atrás. En ese instante, recordó de nuevo quién era. No solo una bestia, era una elección. Aquel que eligió no rendirse. Nos vamos, dijo, recuperando el aliento. Esto no fue el final, solo la introducción. Más adelante había ruinas, los restos de una vieja fábrica donde se reunían los últimos supervivientes. Allí estaba un viejo lobo, Elias, antiguo, cubierto de cicatrices, con ojos en los que se reflejaba cada luna que había visto. Era el último de los que recordaban la sangre original. No se sometía a los cultos, no creía en los alfas. ¿Crees que eres un líder?, preguntó Elías cuando Ash cayó ante él. Solo eres el que no murió. Soy el que sobrevivió, respondió Ash, pero me convertiré en el que dé a otros una oportunidad. Y Elías rió, largo rato, raucamente. Luego dijo, entonces necesitas más que garras, necesitas una manada. Ash la reunió pedazo a pedazo. Restos, retazos, supervivientes, semiconvertidos, quebrados. Pero todos tenían un rasgo en común, no querían ser esclavos. Y cuando la noche volvió a caer y el culto descendió sobre la ciudad, en el cielo ya no aullaba una sola voz. Decenas, cientos, salieron de la oscuridad, unidos, sucios, sangrientos, pero libres. Esta vez la guerra no terminó en una noche, apenas comenzaba. Lucharon durante semanas. La batalla por Hatchersville se convirtió en un capítulo maldito en la historia de toda la región. Los que sobrevivieron contaban historias de monstruos que se abatieron sobre la ciudad como una avalancha. La gente veía sombras que se movían más rápido que el sonido. Oía gritos que no se parecían ni a los de los animales ni a los de los humanos. La Guardia Nacional bloqueó las carreteras. El ejército desplegó drones, pero nadie podía explicar qué estaba sucediendo exactamente. Nadie, excepto Ash y aquellos que sabían hasta dónde había llegado la evolución de la maldición. Cada noche sentía cómo la bestia en su interior se fortalecía. Ya no podía permanecer mucho tiempo en forma humana. Su cuerpo comenzaba a cambiar de estructura, incluso sin la fase lunar. Era peligroso. A veces se perdía a sí mismo. A veces no recordaba a quién había matado. A veces a quién había perdonado. Juno comenzó a registrar sus transformaciones, pero incluso ella temía acercarse en los momentos de fusión total. No era simplemente un hombre lobo, se estaba convirtiendo en algo nuevo, una forma de transición, un nexo entre el hombre y la bestia absoluta. Kei ya no era un niño, su mirada se había oscurecido. Se entrenaba con Ramiro, aprendió a manejar armas y garras. Ya no se quejaba, pero una noche, cuando el cielo se tiñó de púrpura,
presagio de la gran luna llena. Desapareció. Simplemente se fue, sin dejar palabra ni rastro. Y entonces Ash comprendió. El culto lo había alcanzado. No físicamente, mentalmente. Encontró a Kay 3 días después en la iglesia donde una vez enterraron a sus padres. El muchacho estaba en el centro del altar destruido y a su alrededor 3 decenas de lobos del culto, inmóviles en una extraña pose, como si esperaran una orden. «Los oigo», dijo Kay sin volverse. «Son buenos, prometen paz, tranquilidad, sin dolor, sin miedo». «Eso no es paz», respondió Ash. «Es muerte sin resistencia». «¿Y qué propones tú? ¿Guerra eterna?» «Propongo una elección». Ash dio un paso adelante. Los hombres lobos se quedaron inmóviles. Kay levantó una mano, un instante, y en sus ojos brilló una lucha interna. Luego gritó. Su rostro se desfiguró, su cuerpo tembló como en una convulsión. El culto comenzó a acercarse. 1, 2, 5. Pero entonces Ash rugió, fuerte, espantoso, tanto que las paredes de la iglesia temblaron y los cristales se hicieron añicos. No fue solo un grito, fue la llamada de la sangre antigua, el núcleo de la maldición. Su voz atravesó el espacio y el tiempo, y entonces Kay golpeó a los suyos, los hizo pedazos, con un grito, con lágrimas. Mataba a aquellos que querían borrar su mente, a la manada. Cuando todo terminó, cayó de rodillas, en sangre, en un silencio aterrador. Ash se acercó, se acuclilló a su lado y lo abrazó. «Los oigo todavía», susurró Kay. «No se callan. Nunca se callarán», respondió Ash. «Pero mientras luches, estás vivo». Pasaron 2 días. Elías convocó un consejo. Entre los lobos y los semihumanos, entre los que sobrevivieron y los que fueron devueltos, había viejos alfas, ermitaños, exiliados. Contó lo que sabía. El culto no surgió por sí mismo. No era una enfermedad, era un plan. «Hace tiempo», comenzó Elías, «los hombres lobo éramos armas. Nos crearon, nos diseñaron, laboratorios, ejércitos. Pero escapamos. La maldición se salió de control. Entonces, para controlarla, se implantó el culto. No usaron genes, sino pensamientos, códigos, hipnosis, neuroinfecciones. Pensábamos que era magia, era tecnología. Intentaron borrarnos. Pero algo salió mal. Extendió un viejo mapa. En algún lugar del desierto de Nevada había una zona marcada. Sector 12. La base, donde todo comenzó. ¿Quieres decir? Ash se levantó. ¿Que el culto es controlado por humanos? No humanos, algo más. Aquellos que alguna vez fueron humanos. Se quedaron allí, dentro, y no quieren que nadie sepa la verdad. Y entonces Ash comprendió. Debía ir allí. No porque quisiera, sino porque si no lo resolvía, todo terminaría. No con una guerra, con la esterilización, la aniquilación. Destruirían todo lo vivo, tanto lobos como humanos. Salieron por la noche. 18. La manada de la muerte. A través de fronteras, a través de puestos de control, a través de aldeas moribundas. Se les unieron solitarios, refugiados, incluso antiguos enemigos. Y al final, al borde del desierto, frente a una valla de hierro con la inscripción Sector 12, prohibido el paso, se plantaron como un ejército. Ash miró las puertas y supo, tras ellas estaba su fin, o el comienzo de un nuevo mundo. Las sirenas aullaron, los reflectores se encendieron, aparecieron figuras, hombres, con trajes negros, con lanzallamas, con armas de pulso, con frialdad en los ojos. «Llegasteis demasiado tarde», dijo uno. «El programa ya se ha reiniciado». Y entonces comenzó la última batalla. Sangre, explosiones, gritos, hombres y lobos luchando codo con codo. La tierra se convirtió en un infierno. Dentro de la base, un averno. Había cápsulas, criaturas, cuerpos semidescompuestos, viviendo en líquido, sus cerebros conectados a algo más grande. «Esto es el culto», susurró Ash. «Es una simulación.
Destruía las cápsulas, una tras otra, pero con cada una perdía una parte de sí mismo, porque gritaban, lloraban, estaban vivas. Cuando llegó al núcleo, este habló, no con palabras, hacia adentro. Te has vuelto más grande, Ash. Eres un puente. Conviértete en un nuevo comienzo. Entra en la red, y todo terminará. Estaba frente al panel de control. Solo una palanca podía desconectarlo todo el sistema, pero con él, a todos los que estaban conectados, incluso a los que aún vivían, incluso a los que podrían ser salvados. Se quedó inmóvil. Si te vas, volverás a ser una bestia. Si te quedas, te convertirás en un dios, susurraba la voz. Sonrió y dijo, no necesito ni alas ni cadenas, y arrancó los cables del núcleo. La luz se apagó, el aullido cesó, el mundo se detuvo, y luego abrió los ojos. Mañana, limpia, real, arena, cielo, un bosque a lo lejos. La manada estaba detrás de él, vivos, libres, ya no guiados. Ash dio un paso adelante, y por primera vez en toda su vida, no sintió a la bestia en su interior. Era simplemente él mismo. Pasaron 3 días. Cada minuto, un silencio que parecía ajeno, antinatural. Ni aullidos, ni pasos, ni gritos. La paz tan anhelada resultó ser sospechosa. Bajo los pies crujían las cenizas. El aire era extrañamente denso, como antes de una tormenta. Incluso los pájaros callaban. Ash sentía, algo quedaba. Algo no se había desconectado. Algo había sobrevivido en las profundidades del sistema. Comenzó a tener sueños, demasiado vívidos, demasiado reales. En ellos no era él. Era una multitud. Sentía recuerdos ajenos, de personas que no conocía, de seres que nunca había visto. Sentía la red. No había muerto. Simplemente se había adentrado más. Se había liberado de sus ataduras, y él se había convertido en su puerta. Una noche despertó cubierto de sangre, la suya propia. En la pared, arañazos. Un mensaje escrito con garras. Estamos agradecidos. Ahora somos libres. Él no lo había escrito, pero era su caligrafía, su olor, su voluntad. Y entonces comprendió. En el momento en que desconectó el núcleo, algo salió. Algo antiguo, número del laboratorio, de más adentro. No solo arrancó los cables, rompió un sello. Y no era el culto, era anterior a ellos. La manada comenzó a cambiar. Kei empezó a hablar en sueños. Juno se encerró en sí misma. Ramiro perdió la vista, pero comenzó a ver imágenes, como si mirara a través de las paredes. Algo había entrado en ellos, no como un virus, como un código, como el susurro de una bestia ancestral que había vivido mucho tiempo en las sombras, esperando que la carne evolucionara lo suficiente para convertirse en un recipiente. Abandonaron el desierto, se adentraron en el continente, se escondieron, pero el susurro los seguía. La gente comenzó a desaparecer, no a morir, simplemente a desaparecer, sin rastro. Solo extraños símbolos en las paredes, en los árboles, en los sueños. Un día apareció un niño, pequeño con ropas raídas, ojos vacíos. Se acercó al límite del campamento y dijo una sola palabra: ceniza, y cayó muerto. Su cuerpo se deshizo en polvo, y en el cielo apareció una grieta, por un instante, como en una tela, y tras ella, un cielo de otro color, negro, sin estrellas. Elías desapareció esa misma noche. Solo quedó su piel, abandonada, como una muda. Ya no era un lobo, ni un humano. Se había convertido en algo más. Ash sabía, esto ya no era una guerra, era una infección, no de la carne, del pensamiento. Algo se había infiltrado en la propia percepción del mundo. Sentía cómo su memoria cambiaba, cómo comenzaba a dudar de qué era realidad y qué era una ilusión, implantada desde fuera. Y entonces decidió hacer lo imposible, regresar, al epicentro, al laboratorio, a las profundidades, no por la puerta, por la mente. Realizaron un ritual, no magia, código, combinaciones de sonidos, respiración.
biorritmos. No era misticismo, era un inicio, una transición, un portal. Todo lo que siguió no podía llamarse mundo. Se encontró dentro, en la red. Allí no había cuerpos, solo esencias, pensamientos vagando en la oscuridad. Entre ellos, antiguos alfas, científicos, soldados. Vio a Kay en llamas, en luz, en 1.000.000 de reflejos. Se vio a sí mismo, como un extraño, como una maldición. Vio dioses, no los que crean, los que escriben el guión. Comenzó la batalla, sin cuerpo, con el pensamiento. Cortó imágenes, quemó símbolos, aulló, y el aullido fue una vibración que rompía el propio código de ese mundo. Desgarró la estructura, y el sistema gritó. «No debías saber», decían. «No debías sentir. Eres un error». Sonrió. «Soy la evolución». Y entonces, todo desapareció. Despertó. En el barro, en el bosque. Solo, en su cuerpo. Desnudo, temblando. Pero en el cielo no había grieta. En el aire, de nuevo pájaros. Oyó gotas de lluvia. Y comprendió. Había escapado. No solo de la red, del círculo, del programa. Pero había un matiz. Ya no oía a la bestia. Y no oía a los humanos. Dentro, silencio. Perfecto. Significa que todo acaba de empezar. La noche en que Ash regresó a este mundo marcó el inicio de una nueva era. Los bosques a los que salió ya no eran los suyos. Los árboles, diferentes. El aire, extraño. Pero lo peor era el olor. Denso, pútrido, saturado de bestia y carne. Caminaba descalzo sobre el musgo hasta que oyó un susurro. No simples pasos. Garras sobre piedra, mandíbulas, un crujido y un jadeo. Una manada. Primero vio a uno, enorme, como un oso, con un cuerpo como tejido de venas y huesos, sin piel, ojos vacíos, pero no gruñía, miraba. Y luego, detrás de él, de la oscuridad, surgieron más. 5, 10, 30. Estos hombres lobo estaban distorsionados. Sus huesos se transparentaban a través de la carne. De sus fauces colgaban jirones de lengua. Las garras, negras, más largas que una mano humana. No estaban infectados, habían sido creados, en algún lugar, por alguien o algo, y estaban hambrientos. Ash suspé esquivar justo cuando uno saltó. El impacto lo lanzó contra un árbol, crujieron las costillas. Se transformó instantáneamente, sin control, sin conciencia, simplemente como un instinto. Garras afuera, músculos brotando de la piel, el hocico rompiendo el cráneo. La lucha fue bestial, nada parecida a la de criaturas racionales. La sangre volaba en fuentes. Ash desgarró a 3 en el primer minuto, pero un cuarto se aferró a su hombro, desgarrándolo como un trapo. Gritaba, no de dolor, de furia. Hundió sus mandíbulas en el cuello del oponente y le arrancó la columna vertebral junto con la garganta. Luego agarró al segundo, lo golpeó contra el suelo, destrozándole el cráneo. Garras como hachas en el vientre del tercero. Las entrañas cayeron como cintas mojadas sobre el musgo y aún se movían. Pero eran demasiados, no morían, ni siquiera decapitados, ni siquiera con el pecho desgarrado. Comprendió, no vivían según las leyes habituales. Retrocedió, desangrándose. Estaba destrozado, venas al descubierto, pulmones parcialmente perforados. Pero no podía permitirse morir, porque en el bosque oyó un aullido. Humano. Encontró a los supervivientes, un pequeño campamento. Había 5, todos novatos, recién transformados, adultos y niños. Uno incluso estaba en silla de ruedas. Se llamaba Luke. No tenía piernas, pero después de la mordedura le habían vuelto a crecer. Eran como las de un lobo, y no sabía qué hacer. Ash se acercó, cubierto de sangre, con las garras sobresaliendo de sus dedos. Todos se quedaron inmóviles. ¿Eres uno de ellos?, preguntó un anciano que sostenía una escopeta de caza. No, pero si no aprendéis a matar, os convertiréis en ellos, les enseñó. En 2 días, a matar, a huir, a cambiar, a soportar el dolor.
Gritaban, lloraban, aullaban, pero sobrevivieron. Y en la tercera noche, cuando los hombres lobo distorsionados atacaron de nuevo, Ash ya no estaba solo. Irrumpieron en el campamento por todos lados. Uno voló en una catapulta improvisada y se estrelló contra 3 mutantes, clavándoles varillas metálicas afiladas. Luke rodaba, gruñendo. Sus ruedas estaban revestidas de acero. Destrozaba la carne como una máquina. Una mujer llamada Silla no solo se transformaba, ardía, literalmente. De ella emanaba calor. Su transformación iba acompañada de una descarga de energía. Cuando clavaba los colmillos, la carne hervía. Los asaba vivos. Pero aquellas criaturas no se rendían. Una de ellas arrastró a un niño por el barro, le arrancó un brazo antes de que Ash la partiera en 2, por la mitad, directamente por la columna vertebral. La sangre corría por todas partes. La tierra chapoteaba bajo los pies. El aire estaba impregnado de gritos y carne. Cuando la batalla terminó, quedaban 9 con vida, de 30. Los demás no murieron. Se los llevaron o los absorbieron. A uno, Ash lo encontró más tarde. Estaba vivo, pero no tenía rostro, ni piel, ni ojos, solo respiración. Susurraba: «Vienen, no por la carne, por la bestia». Ash comprendió. Esas criaturas no se alimentaban de cuerpos, se alimentaban de poder, de la sangre de los alfas. Se volvían más fuertes, más inteligentes, mutaban. Él era el objetivo, su sangre, la llave. La manada crecía, llegaban nuevos, huían de ciudades donde comenzaban a ocurrir cosas inexplicables. Las puertas se rompían, la gente desaparecía, los hospitales se llenaban de pacientes con piel parecida a la de una bestia. Nadie sabía qué era, pero Ash sabía. Era el fin. Otra noche. Y de nuevo, batalla. Ahora, contra alguien que una vez fue lobo. Se llamaba Kaer. Fue discípulo de Elías, pero bebía la sangre de los muertos. Se los comía. Y se volvió diferente. Piel más negra que el carbón. Ojos como brasas. Salió de las sombras y tras él, nuevos, enormes, como casas. De 3 metros. Sus gritos rompían los oídos. No llevaban la muerte con el cuerpo, sino con el miedo. Kaer atacó a Ash, y no fue una batalla. Fue una carnicería. Se desgarraban mutuamente, rompían huesos. Uno hundió su mano en el vientre de Ash. Le sacó el bazo. Ash le cortó la garganta, pero Kaer no murió. Solo aulló, aún más fuerte. Luchaban de rodillas, en sangre, sin piel, sin pensamientos, como esencias, como bestias, hasta que uno cayó, Ash, pero se levantó y dijo: «No soy un alfa, soy el fin de la manada», y arrancó el corazón de Kaer con sus propias manos y se lo comió, a la vista de todos. Luego miró al cielo y allí, bajo la luz de la luna carmesí, comprendió. Se había convertido en aquello que nadie podría detener. Ahora no lo llamaban bestia. Ahora lo llamaban la plaga. Se fue del campamento a la mañana siguiente. Ni una palabra, ni una mirada atrás. Lo llamaban la plaga, pero nadie se atrevía a pronunciarlo en voz alta. Todos sentían. En él ya no había alma. Lo que se comió el corazón de Kaer no era Ash. Era otra mente, otro ser. Vivía en él. Hablaba en su interior. Le ordenaba seguir. Caminó durante semanas, a través de tierras calcinadas y aldeas vacías. En cada lugar por donde pasaba, quedaba un olor a quemado y podredumbre. Casas cubiertas de garras, cuerpos sin cabeza, animales dispersos en pánico. Ni un solo superviviente, porque ya no huían. Oían la llamada, iban a su encuentro. Cuando llegó a una ciudad llamada Masonville, lo recibieron soldados, un destacamento especial, hombres con armadura, con lentes rojas, protegiendo el último sector verde. Sabían quién era, y abrieron fuego sin previo aviso. Las balas se clavaban en su cuerpo como picaduras de avispa, pero la sangre ya no era como antes, se evaporaba como ácido, derritiendo la armadura.
Se lanzó a la refriega. De un golpe, decapitó a 3. Al segundo le desgarró la garganta con los colmillos. Al tercero lo estrelló contra el asfalto. Su grito provocaba migrañas y su olor paralizaba. Los soldados no eran comunes. En sus cuerpos corría un suero. Podían transformarse. Semilobos. Hombres lobo con esteroides, artificialmente ensamblados. Ash comprendía. No eran enemigos, eran víctimas. Los habían creado para matar a gente como él. Pero él no era como ellos. Luchaba sin piedad, como una máquina. Rompía huesos, destrozaba cerebros. No sentía dolor, sentía hambre. Y cuanto más mataba, más bestia brotaba de él. Ya no necesitaba transformarse. Estaba entre formas, siempre. Su cuerpo respiraba furia. Llegó al centro de la ciudad. Allí, en un sótano, había algo que no esperaba. Una cápsula. No como antes, no un laboratorio, sino un templo, de culto. Dentro, una mujer, enorme, de 4 metros, toda cubierta de venas negras. No tenía piel, solo carne palpitante. Del pecho, garras. De la boca, una lengua envuelta en una cadena. Lo miraba, como si supiera. «Tú eres el que debía ser un dios», pronunció con la voz de cientos. «Te comiste a Caer, pero con él la llamada ancestral. Ahora es tuya. Nos llevas. Eres el recipiente». Se quedó en silencio. Luego, lentamente, dio un paso adelante. «Soy Ash», graznó. «No un dios, no una bestia, no un perro. Soy la llama». Y ardió. De su cuerpo brotó fuego, no físico, dolor, aullido, recuerdos de todos los que había matado, sus imágenes, su miedo. Le hundió la mano en la boca y desgarró. Ella chillaba. Su cuerpo se hinchaba, se desintegraba. De ella brotaban esencias, sombras. Él aullaba, mordía, quemaba. Cuando todo terminó, de la ciudad no quedaba nada, ceniza. Y él siguió adelante, por caminos de ceniza. La gente decía, por donde pasa la plaga, nada sobrevive. Ni el mal, ni la esperanza. Mataba a los cultos, y a los mutantes, y a quienes intentaban detenerlo. Pero también hubo quienes sobrevivieron, quienes lo siguieron. Una nueva manada. No los llamó. Iban solos. Uno, sin piel. Una niña, con 6 ojos. Un anciano que ya no hablaba, pero podía romper piedras con una sola mirada. Todos eran diferentes, malditos, alterados, pero lo seguían. No creían en la salvación, creían en la purificación. Y un día, más allá de las montañas, en una llanura negra, apareció una grieta. No en la tierra, en el cielo. A través de ella miraba un ojo, enorme, parpadeante. Veía a cada uno. Y entonces una voz atravesó a todos. «La licantropía no es una enfermedad, es una puerta. La habéis abierto. Y ahora vuestra carne se convertirá en la armadura de un nuevo mundo». Y la tierra se abrió. De ella surgieron los antiguos. No lobos, no humanos, no monstruos. Criaturas sin forma. Cuerpos de huesos. Rostros de dolor. No caminaban, reptaban como un río. Y todos buscaban a Ash, y él estaba allí, solo, ante esa pesadilla. A su alrededor, la manada. A su espalda, la noche. En su mano, nada. Solo garras, solo colmillos, solo furia. Levantó la cabeza y dijo: «¿Vinisteis por carne? Intentad tomarla». Y se lanzó a la batalla. La batalla fue lo último que quedó de la humanidad. Ash se precipitó hacia adelante, levantando torbellinos de ceniza y sangre, estrellándose contra las densas olas de criaturas ancestrales, como un cometa de huesos y furia. No solo desgarraba, les arrancaba lo que tenían dentro. Oscuridad, odio viscoso, polvo de mundos antiguos. No emitían sonidos. Sus cuerpos se movían como olas de carne, fusionándose, dando a luz nuevas formas. Bocas donde deberían estar los ojos. Garras en lugar de columnas vertebrales, cabezas en los vientres. Cada golpe de Ash iba acompañado de un destello de dolor, no el suyo, el de ellos, porque se había convertido en un arma de dolor.
un dolor que quemaba lo ancestral. La manada lo seguía como un torbellino de dioses muertos. Luke, moviéndose ahora a 4 patas, se estrelló contra la espalda de uno de los monstruos y comenzó a desgarrarle la columna con los dientes. La niña de los 6 ojos emitió rayos de luz por sus pupilas, ante los cuales las criaturas comenzaban a descomponerse, crujir y rugir, disolviéndose en el aire. Uno de los antiguos intentó absorber al anciano, pero éste extendió la mano y el monstruo se detuvo, encogiéndose sobre sí mismo como una hoja en llamas. Estos hombres lobo ya no eran hombres lobo, eran una nueva forma. Y todo comenzó con Ash, pero ni siquiera ellos podían contener la embestida. El cielo se partió por completo, y del vientre del vacío surgió aquello que ni las profecías ni las pesadillas describían. No tenía cuerpo. Estaba construido de voces, de sonidos, de ojos. No lo veías, te miraba. Era el mal sin forma. Era la razón por la que nació la sangre de los hombres lobo. Era el error del mundo antiguo, abandonado, sellado. Ahora, liberado. Ash se levantó. Solo, ante él, la oscuridad. Detrás de él, heridos, moribundos, pero aún en pie. Y sabía, nadie ayudaría. Él mismo se había convertido en quien debía poner fin. Comenzó a cambiar, no como antes, no según la fase lunar. Su cuerpo comenzó a desgarrarse desde dentro. Los huesos se extendieron como alas. Los músculos pulsaron. La piel, ígnea, negra como el carbón, vapor salía de sus fauces. Alcanzó más de 3 metros de altura, sus garras como cuchillas. Pero no fue la forma lo que lo hizo fuerte, sino lo que había dentro. Se hundió en el corazón del monstruoso ojo. No se defendía, absorbía, pero él no lo permitió. Lo desgarró en pedazos desde dentro. Se encontró dentro, en el vacío, en el salón de la mente ancestral. Lo vio todo. Como miles de años atrás, los humanos invocaron algo para volverse más fuertes. Les dio poder, sangre, transformación, pero a cambio exigía razón, voluntad, memoria. Ese era el origen, la maldición primordial. Ash se plantó en el centro del vacío. Ante él, imágenes de su pasado, su hermana, su madre, la primera mordedura, la primera sangre, Kay, Juno, todos los muertos, todos los vivos, todos dentro, y una voz: acepta, entrégate, y todos serán salvados. Se enderezó, extendió las garras, y susurró: la salvación es la muerte, y golpeó. El mundo explotó, el aire se retorció, todo desapareció. Despertó. En la hierba, mañana, canto de pájaros, viento, el bosque normal, limpio, cálido. Estaba en cuerpo humano. Las heridas habían desaparecido. Los lobos no. Las cicatrices no. A lo lejos, niños jugando. Risas. Se levantó. Y por primera vez en todo este tiempo, no sintió ni bestia, ni miedo, ni sangre. Solo vacío. Y entonces comprendió. Había vencido. Pero se quedó solo, porque la bestia seguía dentro. Duerme. Hasta el próximo siglo. Ash estaba sentado al borde de una colina, mirando el bosque e intentando creer que todo había terminado. Sentía el calor del sol, pero no le creía. No creía en ese silencio, porque en algún lugar profundo, bajo la piel, bajo los huesos, la bestia no dormía. Acechaba y respiraba, lentamente, amenazadoramente. Bajó a la aldea. Era demasiado perfecta. Las casas pintadas, el aire puro, la gente sonriendo. Los niños corrían como si ninguno hubiera oído jamás un aullido. Nunca. Como si toda aquella guerra, todos los asesinatos, la sangre, el dolor y el infierno hubieran sido solo un sueño. Se acercó a la tienda local. Dentro, una mujer, joven, ojos cálidos. Lo miró y dijo: «Buenos días, señor Merrick». Se quedó helado. «Perdone, ¿me conoce?» «Por supuesto, todos lo conocemos. Usted es un héroe». Salió, bruscamente. Un zumbido en la cabeza. El corazón le latía más fuerte. Este lugar estaba mal. Demasiado orden. Por la noche no durmió. Intentó oír algo.
Silencio, ruido, un aullido. Pero solo había vacío. Hasta que los vio. La niña de los 6 ojos, caminando por la calle. El niño, jugando en la arena, que no tenía sombra. El anciano en el banco, mirando al cielo sin ojos. No habían desaparecido. Estaban aquí. Mirando. Comprobando. Corrió. A través del bosque. A través de la oscuridad. Hacia sí mismo. Hacia adentro. Hacia la bestia. Y entonces comprendió. No lo habían devuelto. Lo habían encerrado. Esto era una jaula. Una ilusión. Un laberinto. Un nuevo nivel. Y él en el centro. Como cebo. Como sujeto de pruebas. Querían ver qué pasaría si le daban a un monstruo la ilusión del paraíso. Pero la bestia en él ya no era estúpida. Lo sabía. Ash cayó de rodillas, abrió la boca y aulló. Primero bajo, luego más fuerte, hasta que el propio cielo crujió, hasta que los árboles comenzaron a mecerse, hasta que las casas comenzaron a vibrar. Y entonces, la tierra se abrió. De ella salieron ellos, hombres lobo, reales, rotos, los de antes, los que habían muerto. Y no lo miraban como a un alfa, miraban como a un traidor. Nos cambiaste, susurró Juno, su cuerpo semidescompuesto, los ojos ardientes. Les diste todo, por paz. Yo no elegí, respondió Ash. Siempre eliges, dijo Kay, incluso en silencio, incluso en sueños. Y elegiste olvidar. Y entonces se abalanzaron, luchó, gritó, rompió. Pero cada mordisco era un grito de culpa, cada gota de sangre, la suya. Sus recuerdos, desgarrándolo desde dentro. Se ahogaba en sí mismo, hasta que cayó más profundo. Despertó en una habitación negra, sin puertas, sin paredes, solo un espejo. En el espejo, él, pero no él, un lobo, de pie, respirando, vivo. ¿Listo para volver?, susurró la bestia. Nunca me fui, respondió Ash, y entró en el espejo. Ahora era libre, pero no en la realidad, sino en su mundo. Se había liberado de la ilusión, pero había caído en la matriz del culto, dentro del cerebro del sistema, justo donde nacían las leyendas, donde la sangre fluía por venas de cristal, donde de un solo corazón creaban cientos de lobos, cientos de clones, donde los verdaderos enemigos no eran los monstruos, sino los creadores. Se levantó y fue hacia ellos, porque incluso en el corazón de la simulación, la bestia sigue hambrienta. Caminaba por las entrañas de una máquina gigantesca, por tuberías, por nervios, por túneles semimateriales que pulsaban con los sonidos de antiguos mantras, cosidos con símbolos digitales y biológicos. Allí no había luz, solo destellos desgarrados, fogonazos de recuerdos, ajenos y propios, rostros, sangre, cuerpos. Veía cómo su manada moría una y otra vez. Vio a Kay destrozado, a Juno abatida desde dentro. Se vio a sí mismo, viejo, mutilado, conectado a la máquina. Estaba en el centro del complejo, paredes semitransparentes de carne y metal por las que fluían densas sustancias rojas enriquecidas con ADN, y en medio de todo, una enorme cápsula. Dentro, una copia de su cuerpo, viva, respirando, durmiendo. Un Ash creado artificialmente. No eres el único, dijo una voz a su espalda. Se giró. Ante él estaban ellos, los arquitectos, ni humanos, ni dioses, ni bestias, desprovistos de sexo, de rostros, de carne. Solo siluetas de humo negro y energía siseante. Sus voces golpeaban el cráneo como ultrasonido, provocando ganas de acurrucarse y aullar. Un paso, y Ash cayó de rodillas. El cerebro le hervía. Debía ser un arma, pero te convertiste en una infección. Mordiste la red. Ahora se pudre. Y tú eres el veneno. Soy el resultado, siseó entre sangre. Vuestro, no mío. Entonces conviértete en la conclusión. Y le clavaron una aguja, larga como un brazo, llena de luz. No dolía, pero era aterrador. Vio su plan. No creaban hombres lobo para la guerra, sino para reiniciar el mundo. El hombre lobo es la criatura perfecta. Mata, se reproduce, se fusiona, muta, forma una manada.
el portador ideal, el soldado ideal, el dios ideal. Estaban creando una nueva humanidad, a través de la bestia, a través del dolor, a través del hambre. Y él había sido el primer éxito, no Ash, sino el de la cápsula, el verdadero. Este era un error, un efecto secundario, pero ahora se había vuelto demasiado fuerte para destruirlo. Y entonces, los arquitectos tomaron una decisión: activar el protocolo de limpieza. Todo el planeta, una sola señal, y todos los durmientes, todos los ocultos, todos los portadores de sangre, despiertan. No con mente de lobo, con una colectiva. El mundo gimió. La gente comenzó a desgarrarse en pedazos en las propias ciudades. Sus cuerpos se rompían desde dentro. Gritaban, pero no de dolor, sino porque no entendían lo que les pasaba. Y entonces, las calles se convirtieron en una carnicería. En los supermercados, lobos. En las escuelas, lobos. En los hospitales, manadas. Los trenes iban llenos de lobos. El metro rugía. Las aerolíneas caían. No era el apocalipsis, era una carga. Pero dentro del sistema estaba él. Ash clavó sus garras en el suelo. Rugía como un titán moribundo. Se desgarraba su propia carne para librarse del control, arrancarse la aguja, romper los hilos que lo sujetaban. Se levantó y caminó hacia la cápsula. Miró a los ojos a sí mismo. ¿Tú eres el alfa?, susurró. No, yo soy el virus. Y clavó sus colmillos en su semejante. La cápsula explotó. La señal se interrumpió. Y entonces comenzó lo imprevisto. Cada lobo, cada portador, cada despertado dejó de ser parte del enjambre. Libertad. Pero la libertad es caos. Comenzaron a desgarrarse unos a otros. El mundo se convirtió en una arena. Ciudad tras ciudad se derrumbaban bajo las patas de miles de hombres lobo. Los gobiernos caían, los ejércitos se desmoronaban, la gente se escondía como ratas. No había enemigo, eran todos contra todos. Y Ash salió arrastrándose, ardiendo, caminando sobre nieve ensangrentada. Iba hacia donde aún quedaban supervivientes, no para salvarlos, para enseñarles. ¿Quién eres?, preguntó una mujer cuando él se plantó en el umbral de su búnker. Soy el que quedó cuando las bestias se fueron. ¿Nos salvarás? No, os enseñaré a rugir, porque ahora, en este nuevo mundo, la salvación pertenece a quienes saben matar más rápido. Pasaron 3 meses. El mundo había cambiado hasta volverse irreconocible. Los continentes no se dividían por países, sino por zonas de infección. Las fronteras ya no se definían por banderas, sino por aullidos. Al norte, la llanura cenicienta, donde habitaban los antiguos, lobos gigantes mutados, desprovistos incluso de un atisbo de razón humana. Eran más grandes que casas, se movían de a 4, y cada una de sus apariciones borraba del mapa ciudades enteras. Al sur, el nido de los voces. Allí habitaban los poseídos, aquellos que no se resistieron a los implantes de los arquitectos. Escuchaban, oían. Sus cuerpos pulsaban con voces, y toda su esencia era sumisión. No era una manada, era un culto. Millones, sin miedo, sin dudas, con un solo objetivo: encontrar de nuevo a Ash. Y en el centro, él, el corazón del vacío. Una megalópolis destruida, convertida en guarida. Su guarida. En el tejado de un rascacielos de 40 pisos, entre restos de antenas, platos satelitales y banderas de países muertos, Ash estaba sentado en un trono hecho con las costillas de los vencidos. Por las calles patrullaban hombres lobo de nueva formación, erguidos, armados, parlantes. Los llamaban los guardianes de la frontera. No luchaban, juzgaban, dictaban sentencia. Una mirada y o te convertías en parte de la manada, o tu carne iba a la hoguera. En los subterráneos habitaban los niños, aquellos que ya habían nacido en este mundo. Tenían garras desde el nacimiento, dientes afilados. No les enseñaban el alfabeto, sino a matar. No sabían lo que era el antes. Les contaban cuentos sobre pájaros de hierro,
sobre gente que vivía en el cielo y sobre un rey que se comió el corazón del mundo. Su nombre, la Plaga. Ash se convirtió en leyenda, pero no gobernaba, esperaba, porque sabía, los arquitectos no habían desaparecido, acechaban, en el abismo, en los cráneos de las ciudades, y preparaban el último asalto. Una de las noches del vacío, el cielo se ennegreció, pero no por las nubes, por alas. Llegaron ellos, los que quedaron en los bastiones cósmicos, el último escalón, cazadores genéticamente modificados, ángeles con garras, volaban de 3 en 3, sin sombras, sin miedo. Los llamaban los caídos, no rugían, cantaban, y su canto mataba. El primer ataque comenzó en los barrios del sur. Las calles se cubrieron de ceniza. Los hombres lobo que los oían caían y se ahogaban. La sangre fluía de ojos, oídos, boca, como si los propios sonidos desgarraran el cuerpo. Los guardianes de la frontera retrocedieron. A los niños los llevaron a las catacumbas. Y Ash salió a la calle, levantó la cabeza y aulló. Solo. Pero este aullido no era común. No era un desafío. Era una orden. Y al aullido respondieron. La manada que dormía, profundamente, bajo tierra, bajo el hielo, en cráteres, aquellos a quienes llamaban los olvidados. Sus huesos estaban cubiertos de corteza y su piel como obsidiana. Vivían en sueños. Hasta esa noche. Se levantaron y caminaron. El primer ejército de hombres lobo del mundo, creado no por humanos, no por los arquitectos, sino por la propia bestia. No por genes, por dolor. Salieron a las calles y por primera vez en la historia, la ciudad rugió como un solo ser. Los caídos no retrocedieron, lucharon, cantaron, cayeron, quebraron la tierra. Pero entonces Ash voló. No alas, fuerza, furia, impulso. Saltó más alto que todos los edificios, más alto que las nubes, directo al cielo, directo a su enjambre, y comenzó a desgarrar, a cantar su propia canción, la canción del miedo. No luchaba, cortaba el propio cielo, y el cielo se rindió. Se tiñó de negro, lloró sangre, y cuando él cayó de nuevo, el cielo ya no tenía voz, y la ciudad estaba libre. Se levantó en medio de los cuerpos, todo cubierto de sangre, de humo, solo, y dijo, «Regresan». La manada rugió, y ahora no comenzaba simplemente una guerra, comenzaba la era de la bestia. Al amanecer, después de la batalla con los caídos, Ash estaba en la cima de la cúpula destruida de un antiguo banco, rodeado de cuerpos ardientes. El calor de la sangre ya no le afectaba la piel, no lo calentaba, no significaba victoria, porque dentro de él comenzaba a crecer una fisura. La manada había cambiado. Ahora que se había convertido en un dios no por elección, sino por derecho, comenzaron a aparecer aquellos que se consideraban los siguientes. Nuevos alfas, crueles, hambrientos, ambiciosos. Uno de ellos, Varg, masivo, ciego, con el cuerpo envuelto en cadenas, lideraba la parte norte del vacío. No obedecía. Arrojaba cadáveres bajo los muros de la ciudadela de Ash. Cada día, como un desafío, como un escupitajo. «Nos hemos vuelto fuertes», decía, «pero tú nos mantienes encadenados, y yo los liberaré, no con adoración, sino con colmillos». Ash no respondía. Miraba, esperaba, porque sabía, la guerra dentro de la manada no era un desacuerdo. Era una plaga, pero comenzó antes de lo que pensaba. Una noche, los guardianes de la frontera abrieron las puertas. Varg entró, no con cuchillas, con discursos. «Lleváis la piel de la plaga, pero él ha olvidado quiénes sois. Ya no caza, gobierna, y nosotros no somos esclavos». La manada rugía. Algunos caían de rodillas, otros se lanzaban contra los suyos. Y esa noche, el vacío se desgarró por primera vez desde dentro. Lobos matando lobos. Las paredes chorreaban sangre. Las avenidas estaban sembradas de partes de cuerpos. Ash no intervino, hasta que Varg trajo consigo a un capturado. Kay, vivo, mayor,
cubierto de cortes, pero estaba de pie, y entero. «Lo encontré abajo», dijo Varg, pudriéndose, como tú. Y entonces Ash descendió, lentamente, sin armas. «Tú no eres nadie», dijo Varg, «solo una cáscara, sin fe, sin furia». Ash se acercó hasta estar pegado a él, y susurró: «Yo no soy furia, soy el abismo cuando se ha cansado de ser abismo». Agarró a Varg, no en combate, no en la arena, simplemente lo agarró, y le arrancó la lengua, y luego el cuello, y luego arrojó el cuerpo abajo, donde los suyos lo despedazaron. Y cayó de rodillas. «Yo no quería». «No importa», respondió Ash. «Todavía estás vivo, y eso significa que eres un lobo». Después de esa noche, la manada se dividió. Algunos se fueron, a las montañas, a la espesura. Crearon sus propios clanes, el clan de los Cenicientos, hombres lobos sin emociones, cuya sangre había sido reemplazada por ácido. No gritaban, susurraban. Sus colmillos eran como vidrio, frágiles, pero penetraban más profundo que el acero. El clan de los Vítreos, hijos de los arquitectos, con cuerpos mitad metálicos. Sus ojos veían a través de la carne, cazaban a aquellos que aún recordaban. El clan de los aulladores, lobos que no podían hablar, solo aullar, pero su aullido provocaba alucinaciones, muerte sin garras, y el vacío se convirtió en el salón del trono de Ash. Ya no era simplemente un líder, se convirtió en una verdad ardiente. Pero entonces, desde el lejano oeste, llegó un nuevo mal. No eran hombres lobo, ni humanos, ni arquitectos. Eran puros, dioses sin cuerpo, voces de ceniza, y usaban a los humanos como recipientes. Por primera vez en años, el enemigo no tenía garras, sino piel lisa y sonrisas. Decían: «Os traeremos orden. Os daremos una forma eterna. Borraremos la diferencia entre la bestia y el dios». Y un día, en la noche más silenciosa, surgió del aire una palabra, escrita en las paredes con sangre: esterilización. Comenzaron por los bosques, quemándolo todo: aire, sonido, memoria. Donde quiera que hubiera un lobo, moría, sin dolor, simplemente desaparecía. No era una guerra, era una limpieza. Y entonces Ash reunió a todos, a Kay, a los restos de los clanes, a los que quedaban. Estaba en medio de un campo sembrado de cráneos, y dijo: «Ya no somos lobos, somos un eco, somos la oscuridad que sobrevivió. Y si quieren borrarnos, que primero intenten sobrevivir a nuestro aullido». Y aulló, como nunca antes, y la tierra respondió. El estruendo no nació de las llamas, nació de la tierra, de cada grieta, de cada raíz, de cada gota de sangre que alguna vez impregnó este planeta. Y todo esto se alzó cuando Ash aulló. La señal que emitió no fue un sonido, fue una llamada, más antigua que las palabras, más antigua que la materia. Atravesó el vacío, la carne, la mente. Incluso los muertos, descompuestos en ruinas y pantanos, se movieron. Cuerpos, una vez desgarrados, comenzaron a ensamblarse. Los huesos crujían, las venas se unían, el cerebro regresaba. No a la vida, a la furia, se levantaban aquellos que murieron en la primera rebelión, aquellos a quienes mataron los arquitectos, aquellos que nunca vieron la luz, silenciosos, sin lengua, sin memoria, pero sentían. Regresaba la era de la manada, y Ash estaba en medio de este mundo, sosteniendo sobre sus hombros a un ki carbonizado que había sobrevivido al ataque de uno de los dioses. La mitad del rostro del muchacho estaba devorada, los ojos reemplazados por carbones vacíos, pero el corazón latía, sentía la llamada. «Pensaron que desapareceríamos», susurró Ash mirando al cielo, a las grietas de las que ya rezumaba una fría luz blanca. «Olvidaron quiénes somos». La manada se reunió. Cenicientos, aulladores, vítreos, antiguos, incluso los rotos, incluso los dispersos, vinieron, no por orden, por atracción, porque la noche que sentían en su interior finalmente había regresado.
En el centro de la antigua megalópolis, donde ahora se abría un foso de kilómetros de profundidad, apareció su objetivo. La columna divina, descendida del cielo, no irradiaba luz, irradiaba miedo. Cualquiera que la mirara recordaba su muerte, incluso si aún no había muerto. Era un arma, o una puerta. «Quieren reiniciarlo todo», dijo Ash. «No vencernos, destruir la propia posibilidad del hombre lobo, para que nadie más sienta la bestia en su interior, para que no haya aullidos, para que no existamos nosotros». «¿Cómo detener?» graznó Kay. «¿Si son dioses?» «Hay que dejar de ser lobos», dijo Ash, «y convertirse en aquello a lo que temen incluso los dioses». Dio un paso hacia el foso, la manada, tras él. Abajo, en las profundidades, les esperaba un mundo que no existía en la realidad. Un mundo tejido de archivos. Todos los sueños, miedos, gritos, transformaciones, estaban aquí. Cientos de versiones de cada hombre lobo. Miles, millones. Una dimensión interna, extendida en el tiempo. Para quebrar a un lobo, guardaban su historia, pero la manada no olvidó quién era. No caminaban, desgarraban, a través de códigos, a través de sentimientos, a través de sus propias imágenes. Ash se encontró a sí mismo, a un niño. Lloraba, pedía que se detuvieran, decía que todo había sido un error. «No», dijo Ash, desgarrándole la garganta. «El error fue no haberlo hecho antes». Y entonces el camino se abrió. Subieron a la columna. En la cima, ellos, los que escribieron el código. Siluetas grises con cráneos flotando sobre sus cabezas. De ellos fluía un líquido, no sangre, sino voz. Hablaban desde dentro. Cada palabra resonaba en la médula espinal, provocando vómito, dolor, pánico. «La licantropía es un fallo. Se requiere corrección. Somos el fin de vuestro principio. No existís, sois instinto». Ash se plantó ante ellos. «Y vosotros sois un programa que olvidó quién lo ejecutó». Y golpeó. La columna se estremeció. La manada se aferró a los dioses, y comenzó una batalla que no tenía forma. Garras contra luz, cerebro contra razón, oscuridad contra neurona. Cada mordisco no rompía un cuerpo, sino un mundo. Cada golpe convertía estrellas en agujeros negros. Era una lucha por la posibilidad de aullar, por el derecho a sentir la bestia. Y cuando todo se derrumbó, quedó él, sobre cenizas, solo, otra vez. Pero ahora, el cielo callaba. Y eso significa que nadie pudo reiniciar el mundo. Significa victoria. Pero en su pecho latía algo nuevo. No un corazón, un ojo. El ojo de la bestia. El verdadero, sin código, sin dioses, sin objetivo. Y por primera vez, no aulló de furia, aulló porque ahora el mundo le pertenecía solo a él. Después de la destrucción de la columna, en la Tierra comenzó lo que más tarde llamarían la Estación Sangrienta. 13 noches, sin sol, sin sueño, solo la luna, negra como la podredumbre, y lobos, por todas partes. El colapso del sistema provocó una emisión. El código, impreso en las profundidades de la columna, se liberó a la superficie. Se absorbió en el agua, en el suelo, en el aire, y cualquiera que tuviera en sus venas la más mínima gota de la maldición, comenzó a transformarse. Noche primera. Las calles fueron inundadas por una ola de sangre. La gente, al despertar, ya arañaba las paredes. Soñaban con bosques, patas, correr, cazar. Noche segunda. Las manadas, antes ocultas en las montañas, despertaron. Cuerpos gigantescos, hocicos alargados, colmillos como sables. Noche tercera. Las ciudades comenzaron a arder. La gente corría por las calles, pero los lobos no comían. Recogían, construían, formaban algo. Ash, de pie sobre los restos de una vieja torre de televisión, observaba cómo cientos, miles, afluían hacia él. Las patas retumbaban sobre el asfalto, el pelaje erizado, los ojos vacíos, no de locura, de obediencia.
Ahora no era un alfa, sino un árbol, y cada lobo en el planeta era su rama. La manada llenó las llanuras, los desiertos, los polos, incluso las zonas submarinas. Había hombres lobo marinos, blancos, calvos como focas, pero con colmillos que partían barcos por la mitad. Había voladores, con patas alas que desgarraban el aire. Había cavernícolas, negros, ciegos, pero que oían por el pulso. Incluso había quienes nunca debieron vivir. De 8 patas, reptando por el techo, su grito provocaba migrañas y hemorragias cerebrales. Ash estaba en medio de todo este infierno. Y sabía, la guerra solo comenzaba, porque los arquitectos, habiendo perdido el control, activaron el protocolo de expiación, y de las ciudades orbitales comenzaron a descender sarcófagos de hueso. Se clavaban en la tierra como clavos. Cada uno contenía un cazador de dioses. Eran humanos. Antes. Ahora, su carne estaba fusionada con la armadura, sus huesos soldados a cuchillas, y su lengua reemplazada por un trozo de metal. No hablaban, solo chirriaban. Su tarea, exterminar a todos. El primer enfrentamiento ocurrió en Siena Falls. 200 lobos contra un sarcófago, y él los exterminó a todos, pero después fue desgarrado, con garras, con colmillos, y su corazón fue devorado ante los ojos de Ash. Esto los despertó, no solo a los lobos, a los viejos, muy viejos. En las profundidades de los glaciares dormían aquellos que fueron maldecidos, incluso antes de la aparición de las ciudades. Eran como rocas, enormes, con pieles que no ardían en el fuego y fauces que podían albergar 3 cuerpos. Su memoria era oscuridad, su habla un aullido que rompía corazones. No reconocían a nadie, excepto a uno, aquel que se comió el corazón de su doble, aquel que atravesó el vacío, aquel que arrancó los colmillos a los dioses. Cayeron ante Ash, y su rugido engendró una nueva manada. Ahora tenía el ejército de los primogénitos. Marchaban como una plaga por la tierra. Barrían ciudades, rompían huesos, y cada una de sus muertes engendraba 3 nuevos. Llevaban una señal, un símbolo, una marca profunda en el cuello, 3 aullidos entrecruzados, y esta señal se convirtió en la nueva bandera. La guerra ya no se dividía entre humanos y lobos, solo había bestias, y débiles. Y cuando el último sarcófago cayó, sin huspear a abrirse, Ash miró a la luna. Era negra, como la noche de su infancia. Aulló, y lo oyeron en todos los continentes. Y en ese momento, cada niño en el planeta despertó, con colmillos. Cuando los niños comenzaron a nacer con colmillos, la humanidad desapareció definitivamente. Solo quedaron restos, gritos en refugios vacíos, pantallas muertas, fragmentos de antiguos protocolos que ya nadie leía. Los humanos no se extinguieron, transitaron, fueron absorbidos, se desmoronaron desde dentro. Su carne se adaptó a la nueva era, a la era del aullido. Ash estaba en la cima de un acantilado en las colinas de Alamor, donde antaño hubo una base militar, ahora una guarida. Bajo él se extendía un foso de kilómetros de profundidad, y cada centímetro de la pared estaba cubierto de cuerpos peludos. Dormían. Lobos, millones. No se movían, pero respiraban, y cada inspiración generaba una vibración en la tierra. Sus corazones latían al unísono. Los sentía, a través de los nervios, a través de los sueños, a través de la piel. Pero desde el sur se acercaba una nueva amenaza. El clan de los ancestros, aquellos que renunciaron a la bestia, se arrancaron los colmillos, quemaron su piel, esterilizaron su sangre. No eran humanos, y no eran lobos, estaban vacíos, y su vacío era contagioso. Sus cuerpos eran delgados, grises, como estirados, sus ojos lechosos. Caminaban en grupos de 13, nunca hablaban. Su aparición siempre iba acompañada de putrefacción. Los árboles morían, el agua se volvía muerta, y los lobos comenzaban a aullar, no de ira, de miedo. Cuando Ash se enfrentó a ellos por primera vez,
No estaba preparado. Rodearon a uno de sus grupos de reconocimiento. 50 combatientes, todos desgarrados, no con garras, con la mirada. Al acercarse, los ancestros susurraban mentalmente: «No eres real, eres un error, eres un olvidado, eres una cicatriz en el cuerpo del mundo». Y los lobos caían. Se desgarraban a sí mismos, gritaban, se rompían. Ash apareció él mismo, solo, sin manada, y vio a su líder, un anciano, desnudo, sin labios. Su lengua se movía, aunque no hablaba. Era un humano, aquel mismo, aquel que, en algún momento, creó la sangre de los hombres lobo en un laboratorio. El Dr. Marex, vivo, pero no viviendo. «Tú», graznó él, «no eres un alfa, eres mi paciente. Yo engendré a la bestia, y yo la mataré». Ash dio un paso adelante. «Tú no eres un padre, eres un error». Se lanzó, y comenzó la batalla. Pero no fue un combate de colmillos, fue una guerra de mentes. Cada uno de sus movimientos iba acompañado de destellos, recuerdos. Ash se vio a sí mismo, de nuevo niño. Vio a su hermana, cómo le desgarraba la garganta. Vio a su madre, ardiendo. Vio a Juno, muerta, pudriéndose en una jaula. Gritaba, se perdía a sí mismo. Y entonces, de la profundidad del foso bajo él, salió él, el mayor, el primer lobo. Nadie conocía su nombre. No lo llamaban, le temían. Era como una montaña. Fauces del tamaño de un autobús, piel cubierta de quemaduras y cicatrices, un ojo, un colmillo, pero su fuerza, eterna, se interpuso entre Ash y los ancestros, y pronunció: «Este no es tuyo, es nuestro. Ha llegado más lejos que nosotros. No lleva la maldición, lleva el fuego». Y entonces se aferró a Marex, y lo desgarró. Los ancestros gritaron. La maldición se dispersó, pero con ella también el sello. Ahora que el primigenio se había mostrado, todo el mundo sabía. No solo existe Ash, existe el progenitor, y si ha regresado, significa que alguien más viene tras él. Algo antiguo, algo que ni siquiera Ash conoce. Tras la caída de los ancestros y la muerte de Marex, la manada de Ash no solo venció, sino que cobró un segundo aliento. Pero esto también fue solo el principio. De las profundidades de los continentes, de debajo de antiguas montañas, de las fallas marinas, comenzaron a surgir aquellos que habían dormido durante siglos. No por casualidad, no en el olvido, sino esperando una señal. Y esa señal fue el aullido de Ash. El primero salió de un volcán, todo cubierto de obsidiana, con ojos como carbones incandescentes. Su cuerpo ardía, la piel agrietada. De sus fauces salía humo. Se llamaba Skold. No conocía palabras, solo conocía la ira. No obedecía, desafiaba a combatir. Ash aceptó el desafío. La manada formó un círculo. Los lobos acechaban. Nadie gruñía, porque estos dos no luchaban por el poder. Era una prueba. ¿Quién era digno de liderar el ejército de la oscuridad? Se enfrentaron a toda velocidad, desgarrando la tierra. Las garras rasgaban huesos, los cuerpos se rompían. Skoll ardía. La piel de Ash se derretía al contacto, pero él respondía desgarrando. Su combate duró una noche. El aire estaba lleno de humo. La sangre inundaba la ladera, pero al amanecer, Ash hundió sus mandíbulas en la garganta de Skold y le arrancó la voz. Y luego no lo mató, lo abrazó y dijo: «No eres mi enemigo, eres mi frente de batalla». Skold rugió y se inclinó. La manada aulló. Así apareció el primer hermano de sangre, y tras él vinieron otros. Green, el lobo de los glaciares, blanco como la muerte, sus colmillos de hielo, su sangre fría. No mataba con fuerza, congelaba la mente. Cuando aparecía, los corazones se ralentizaban. Tarina, la loba de los desiertos, larga como una serpiente, con 6 patas y colmillos en el vientre. No rugía, susurraba, y su voz inducía un trance en las hembras. Controlaba la mente. La llamaban la seductora de sangre. Banro, el antiguo, de los pantanos, todo su cuerpo cubierto de hongos, musgos
flora en descomposición. Cuando se movía, dejaba muerte a su paso. No atacaba, infectaba. Era la plaga. Ash los aceptó a todos, no como sirvientes, como iguales. Y juntos se convirtieron en el círculo de sangre. La manada creció, cada día por decenas de miles. Cada territorio donde pisaba la pata de Ash se convertía en el centro de nuevos nacimientos. Ahora incluso había lobos en las nubes, en el cielo, los celestiales, hombres lobo voladores, con membranas, con garras en las alas. Cazaban satélites, derribaban drones, arrancaban estrellas. Y en los mares, los caídos de espuma, con pieles como algas, fauces como las de los cachalotes, arrastraban barcos al abismo. Dentro de las montañas, los roedores de piedra, con garras capaces de pulverizar basalto, con huesos de titanio. No necesitaban luz. La manada ya no era una manada. Se había convertido en una biosfera. Y entonces comenzó la gran noche. La luna se detuvo. En el cielo ya no se sucedían los días. Solo había oscuridad. Y en esa oscuridad resonó un aullido. Nuevo. Número de Ash. Un nuevo alfa. Alguien no de este mundo. Alguien que vivía entre realidades. Alguien que oyó que en la tierra ya no había humanos. Solo lobos. Y ahora quería ser su dios. Ash miró al cielo. ¿Aullas? Y aulló en respuesta, y la tierra bajo sus patas comenzó a agrietarse, porque el verdadero aullido del dios de los lobos apenas comenzaba. Tras la guerra del círculo de sangre y en respuesta a la llamada del nuevo alfa, comenzó la mutación, pero no por voluntad, por naturaleza. El mundo, donde ya no había sol, se convirtió en el laboratorio de la peor pesadilla. Y cada hombre lobo comenzó a cambiar. Aparecieron los perforadores de esencia. No tenían ojos. Sus hocicos eran solo boca, un único hiato lleno de anillos de colmillos. No comían alimento, comían esencia. Bastaba una mordedura para que olvidaras quién eras. El perforador de esencia extraía los recuerdos hasta que te convertías en una cáscara vacía. Y entonces se introducía dentro, vivía en ti, hasta el siguiente. Los extensibles, hombres lobo cuyos cuerpos no tenían forma, huesos de goma, piel como tela, se filtraban por las rendijas, a través de las paredes, por el suelo. Uno podía cazar en 10 casas simultáneamente. Su susurro se oía en los desagües, se llevaban a los niños y los dejaban diferentes. Los artesanos de huesos, maestros de las cicatrices, creaban nuevos lobos, cosiéndolos con los cuerpos de otros, directamente en el campo de batalla, directamente de los cadáveres, en la guerra. Un artesano de huesos podía ensamblar un ejército en una noche, no vivo, no muerto, funcional, obediente. Tallaba señales en los huesos, y estos obedecían. Los espinas internas, hombres lobo cuyos huesos crecían no hacia afuera, sino hacia adentro. Se rompían a sí mismos para moverse. Cada paso, un crujido. Cada embestida, dolor. Pero en combate, explotaban. Su esqueleto se disparaba hacia afuera, atravesando todo a su alrededor. Al morir, mataban. Mucho. Los devoradores de estrellas. Los más raros. Solo se les podía ver en las llanuras donde el cielo se hundía. Sus cuerpos, negros como la sombra, se movían más rápido que la luz. Su aullido se oía dentro de los huesos. Sus fauces miraban hacia arriba. Esperaban, porque habían sido creados, no para la tierra. Ash sabía, no era casualidad, no era evolución, era una reacción. A él, aquel que aullaba desde el otro lado del cielo, comenzó a reunirlos, a todos, a cada uno único, a cada uno monstruoso. No seleccionaba a los mejores, aceptaba a los más rotos, y con ellos creó la Guardia Fronteriza, el primer grupo de élite de hombres lobo mutantes. Cada uno un arma, cada uno una fractura. No luchaban por Ash, luchaban por la propia naturaleza de la bestia, porque el nuevo alfa, acercándose desde la carne especular, no traía consigo la muerte.
Traía la reescritura, la transformación del lobo, en pensamiento, y aquellos que eran carne no deseaban ser espíritu. Ash aulló, y los fronterizos aullaron con él, y en ese momento, el propio planeta se estremeció. De debajo del hielo antártico se alzó algo, una criatura, un hombre lobo cuya altura era la de una ciudad, cuya piel estaba cubierta de cuerpos, cuyo corazón era el ritmo de ametralladora de una furia ancestral. Su nombre, aquel que recordaba el primer aullido, y marchó hacia Ash, no a luchar, a unirse. Estaban en una meseta donde no había ni cielo ni tierra, solo la carne palpitante del mundo, los nervios expuestos del planeta. A la izquierda de Ash, la guardia fronteriza, artesanos de huesos, espinas internas, devoradores de estrellas, perforadores de esencia, extensibles. Detrás de ellos, millones. Cada hombre lobo que alguna vez vivió, murió, fue olvidado o aún no había nacido. Todos acudieron a la llamada. A la derecha, aquel que recordaba el primer aullido, surgido de la Antártida. No hablaba, pero cada miembro de la manada oía cómo latía su corazón, como un tambor ancestral, impulsando la sangre por las venas, obligando a recordar: somos bestias, somos el principio, y ante ellos un vórtice, una realidad abierta. De ella emanaba algo transparente, vibrante. No era luz, era él, el nuevo alfa, sin cuerpo, sin forma, solo voluntad. Su voz no cortaba los oídos, sino el hígado. Hablaba dentro del ADN. Sois hijos del error, sois ruido en la armonía, soy el fin del aullido, soy el silencio. Y entonces, Ash dio un paso adelante, todo cubierto de sangre, de huesos, de costras, de cicatrices. Ni Dios, ni demonio, lobo. ¿Quieres llevarnos?, graznó. Pues llévanos. Y se transformó, pero no como antes, no simplemente en lobo, la forma final. De su cuerpo brotaron cintas de ceniza, convirtiéndose en garras largas como autobuses. Su pecho se desgarró, y de allí surgió un fuego negro puro. Su hocico se alargó en una fauce que podría confundirse con una fisura en la tierra, y sus ojos se convirtieron en reflejos de la luna, de todas las lunas. A la vez, saltó, y se hundió en el corazón del vórtice. La manada rugió, los fronterizos aullaron, y el mundo desapareció. Ceniza, infinita, y de ella un paso, uno, Ash, solitario, ardiendo por dentro. Caminaba por un mundo gris, donde no hay tiempo, donde no hay muerte, donde no hay aullido. Solo silencio. Se detuvo y aulló, y en ese aullido estaba todo. Historia, manada, sangre, luz. Él había vencido, pero no a los enemigos, a sí mismo. No era un lobo, no era un dios. Se había convertido en el aullido encarnado, y con ese aullido comenzó un nuevo ciclo, porque la bestia no muere, simplemente acecha. El mundo ya no era como lo conocían, sin fronteras, sin idioma, sin bandera, solo el aullido. Donde antes había ciudades, ahora ruinas sagradas. Donde había gente, polvo. Pero en ese polvo, bajo tierra, bajo un silencio fétido, vive una manada, otra, nueva. No esperan órdenes, no buscan la verdad, solo saben una cosa: todo comenzó con el aullido de uno, y terminará con el eco de millones. Ash desapareció. Nadie sabe dónde está. Dicen que se disolvió en la tierra. Dicen que se convirtió en sonido. Dicen que se convirtió en la luna. Pero cualquiera que mira al cielo, que siente un picor bajo la piel, que despierta por la noche sudando y con miedo, sabe, no se ha ido. Simplemente espera, porque la bestia no muere, acecha. Y cuando la luna carmesí vuelva a descender, se levantará. Y tú te levantarás con él. Si oyes el aullido, ya eres parte de la manada. Suscríbete, deja un colmillo, un comentario, deja una huella, un me gusta. Conviértete en la voz que se oirá en la oscuridad.